materia vamos a hablar sobre lo que son las proteínas. ¿Okay? Ya en la anterior clase habíamos hablado de todo aquello que componía las proteínas, ¿no? Que era, digamos, el núcleo de las proteínas, y son los aminoácidos, ¿no? Nos habíamos adentrado en su clasificación, ¿no? Cuándo son esenciales, cuándo no son esenciales, cuáles son los que componen nuestras proteínas, ¿no? Ya el enunciado que viene en la diapositiva, ¿no? Nos habla de un proceso muy complejo cuando hablamos de proteínas, ¿no? Todas las funciones de nuestro organismo están regidas, regentadas, controladas, producidas, estructuradas por las proteínas, ¿no? Como así la proteína nos ayuda a comprender todos los procesos fisiológicos de nuestro organismo, también nos van a ayudar a comprender todos los procesos fisiopatológicos del mismo, ¿no? No hay una enfermedad que no esté relacionada a alguna alteración estructural de las proteínas, ¿no? Entonces, que esta clase va a ser un poquito más compleja y la vamos a dividir en, ¿no? Esta va a ser proteína, parte 1. ¿Bien? No todas las proteínas son iguales, lo sabemos, depende mucho de qué. ¿De qué creen que depende? ¿De cuántos aminoácidos tenga? De cuántos aminoácidos tengan, de cómo se los mismos, cómo se dispongan, cuál sea la secuencia de los mismos, ¿no? Entonces, de eso depende las proteínas, ¿no? La proteína viene de una palabra griega que significa, ¿no?, lo primero, ¿no? 1 gramo de proteína equivale a 4 calorías, ¿no? El cuerpo es capaz de sacar o de producir energía a través de las proteínas en un proceso que actualmente se llama neoglucogénesis, ¿no? Pero en sí, ¿cómo vamos a definir a la proteína, ¿no? Es un compuesto orgánico, es un bioelemento, ¿qué es una proteína? ¿Será que una proteína puede haber carbono, oxígeno, hidrógeno? ¿Sí o no? Entonces la proteína, si tiene esos componentes, es un bioelemento, ¿no? Que tiene en su composición carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Pero también se puede asociar a muchas otras moléculas, ¿no? Como vamos a encontrar, por ejemplo, la asociación de las proteínas con los azúcares, ¿no? O con la glucosa. Entonces, ¿cómo la denominaríamos? Cuando las proteínas se asocian a los azúcares o a la glucosa, ¿cómo la denominamos? Glucoproteínas. Glucoproteínas, ¿no? Siendo esenciales, por ejemplo, las glucoproteínas como los glucosaminoglicanos, ¿no? Que son esenciales en la estructura de la sustancia fundamental. ¿Dónde está nuestra sustancia fundamental? ¿Dónde tenemos nosotros sustancia fundamental? No digan cerebro. ¿Dónde se encuentra nuestra sustancia fundamental? Reducir la pregunta. ¿En qué parte o en qué tejido podemos encontrar sustancia fundamental? ¿Epitelios?
Por eso, ¿sabes? Sustancia fundamental, por favor. Pregunte, a estas alturas, como le pregunte cuál es su izquierda, cuál es su derecha. Todo, no es área. No, todo. La sustancia fundamental se encuentra en nuestros tejidos conjuntivos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos matriz y sustancia fundamental, ¿no? Sulfato, un montón de sustancias fundamentales que no son más que proteínas asociadas a glúcidos, ¿no? Las proteínas se podrán asociar a los lípidos y lipoproteínas. ¿Qué ejemplos vienen de lipoproteínas? Yo les digo dos: lipoproteína de alta densidad y de baja densidad. De muy baja densidad. De muy alta densidad. ¿Qué otro ejemplo más pueden darle? Aquellas que pueden ser parte constituyente de las membranas celulares, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de lipoproteínas. ¿Será que las proteínas se pueden asociar a ácidos nucleicos? Nucleicos. ¿Y qué llamamos a la asociación de una proteína con un ácido nucleico? ¿Qué nombre le damos? Voy a hacer otra pregunta que seguro todos saben, ¿no? ¿Sabes si mañana a las 6 hay clases? ¿Hay o no hay clases? No, porque hay un acto que me hicieron a las 6, un acto académico de la universidad. No, la decoración es a las 3 y a las 6 hay un acto académico. A mí me Sí, es evitar docentes que son buenos, creo. Pecados de Premiar. Bien, entonces, ¿qué nombre le damos a la proteína que se asocia a un ácido nucleico? Empieza con L y termina con S. Ribosomas. Muy bien. Entonces, y el proceso, ¿no?, en el cual nuestro organismo va a sintetizar o va a producir una proteína, ¿no?, vincula a muchos organelos de la célula, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso, que obviamente si les pregunto por qué se llama rugoso, todos ya saben por qué el retículo endoplásmico se llama rugoso, ¿no?, que es el encargado de sintetizar proteínas a partir de una orden específica del ADN que le da el ARN mensajero para que se sintetice una proteína específica, ¿no? Después vamos a ver al aparato de Golgi, el transporte vesicular, ¿no?, y una serie de organelos que se vinculan en esta síntesis proteínica, ¿no? Básicamente, haciendo pequeño recuerdo de lo que era el retículo endoplásmico rugoso y sus funciones, era la síntesis de proteína, la glucosilación para la síntesis de proteína, el control de calidad de la síntesis de proteína, y también interviene en el tráfico vesicular, o sea, en el transporte de proteínas, ¿no?, ya sea para ser exportadas de las células o para llevarlas a otra parte de la célula a que cumplan una función, ¿no? Entonces, las proteínas se definen, ¿no?, como los ladrillos de la vida, ¿no? Así se definen las proteínas. Les vuelvo a repetir, ¿no? No hay
nada en nuestro organismo que no se vincule a las proteínas, ¿no? E incluso, ¿no?, actualmente ya se hacen, ¿no?, algunas pruebas para tratar de sacar de manera sintética algunas proteínas que los humanos producimos, ¿no? Como por ejemplo el colágeno, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar del colágeno, ¿no? El colágeno es una proteína que produce un tipo de célula que la vamos a denominar fibroblastos, ¿no? Pero actualmente existe una serie de presentaciones farmacológicas para la proteína, ¿no? Sobre todo, ¿no?, de uso médico, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de los rellenos, de los colágenos, todo eso, ¿no? Pero incluso en la industria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ya no se van a acordar. En mi época existía un pegamento que se llamaba Carpicola, ¿no? Ustedes creen que lo usan. Isócola. La Carpicola está hecha en base a colágeno, ¿no? La gelatina. ¿Quién no ha comido alguna vez gelatina? La gelatina de papas, la gelatina normal, por así decirlo, está hecho en base a proteínas. O sea, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, ¿no?, siempre nuestro organismo interviene en las proteínas, ¿no? De hecho, este libro de este biólogo, médico y biólogo, ¿no?, habla de la historia de las proteínas, ¿no? Como, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial existía una competencia para ver quién aislaba más proteínas, ¿no? Ya sea para darla como alimentación a sus tropas o como para producir algunos medicamentos también para sus tropas, ¿no? En la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia hubo también una gran competencia para ver quién aislaba más tipos de proteínas y quién encontraba más funcionalidad a distintos tipos de proteínas, ¿no? ¿Cuántas proteínas tenemos en nuestro organismo? ¿Cuántas? Este libro está disponible, creo que PDF, lo pueden descargar, es muy bueno, se lo recomiendo. Con los que tiramos de fin de semana, el fin de semana. ¿Quién es el que da la orden en nuestro organismo para que se produzca una proteína? Los genes. ¿Qué es un gen? ¿Quién me puede dar la definición de un gen? Que no es lo mismo que genoma, ¿no? ¿Qué es un gen? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de un gen? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de un gen? Unidad básica de la genética. ¿Qué más? ¿Quién más tiene que? Ustedes hablan constantemente de genes en su cotidiana vida, cotidiana visita, ¿no? Digamos, si esta es una cadena de ADN, una porción de la cadena de ADN capaz de dar la orden para sintetizar determinado tipo de proteína, a eso se conoce como gen, ¿no? Una porción del ADN capaz de dar una orden para sintetizar, ¿no?, una proteína específica, entonces a eso lo conocemos como gen, ¿no? Entonces, básicamente sabemos que para que se forme esta proteína necesitamos aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos se van juntando en una secuencia específica, en una forma específica, en un número específico, ¿no? Antes de formar una proteína van a formar péptidos, ¿no? Oligopéptidos, ¿qué más formar? Polipéptidos, hasta llegar a una proteína. ¿Cuándo digo que es un oligopéptido? ¿Cuándo digo que es un polipéptido
¿Y cuándo digo que ya tengo una proteína? Proteína era más de 100. El péptido creo que era más de 20. Van a encontrar mucha divergencia en la literatura, ¿bien? Porque hay algunos libros que dicen más de 100 aminoácidos es una proteína. Otros dicen que más de 50 aminoácidos ya tiene la capacidad de comportarse como una proteína, ¿no? Otros dicen oligopéptidos hasta 10 aminoácidos, ¿no? De 10 a 40 es un polipéptido, más de 50 ya le dicen proteína. Pero algunos otros libros agarran, ¿no? Como más de 100 aminoácidos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuántos aminoácidos hacen falta para formar una proteína? Ustedes que contestarán todo lo que les acabo de decir, ¿no? Que es un oligopéptido, que es un polipéptido, ¿no? Que la bibliografía difiere, que algunos dicen 50 y otros dicen 100. Listo, con eso les pongo 100. Pero esta manera en lo que los aminoácidos se juntan, se secuencian, forman filas, forman distintas formas, le van a dar en sí 4 estructuras a la proteína, ¿no? ¿Y cómo se llaman esos niveles o esas 4 estructuras que tiene la proteína? ¿Cómo creen que, o qué nombre le pondrían ustedes si descubren 4 estructuras en una proteína? A ver, digamos, has descubierto las proteínas, ¿no? Y has descubierto entonces 4 estructuras. ¿Qué nombre le pondrías a cada estructura? A cada proteína, a cada estructura. El que descubrió eso tuvo más o menos la misma idea, o sea que le puso una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Esas son las estructuras de la proteína, ¿no? Hay un artículo muy lindo, ¿no? Que es este, está acá, estructura y propiedades de la proteína. ¿Bien? Victoria Luque Guillén, máster en bioingeniería médica, ¿no? Después búsquenlo, de hecho, búsquenlo porque va a entrar al examen. ¿Bien? ¿Cómo se llama? Para todos pasa. Estructura y propiedades de las proteínas. ¿Bien? No les pasa esto porque está mal fotocopiado. Victoria Luque Guillén es la autora. ¿Bien? Y ahí habla, nos explica, ¿no? Un poco de las estructuras y las combinaciones. Cuando digo que una proteína tiene una estructura primaria, cuando digo que una proteína tiene una estructura secundaria, cuando terciaria y cuando cuaternaria. ¿Sí? ¿Está todo? Entonces, ¿cuándo creen que digo que es primaria, secundaria o cuaternaria? Primaria, ¿no? Es cuando se juntan los aminoácidos, ¿no? Un aminoácido A con un aminoácido B, ¿no? Esa es. Secundaria es la secuencia de aminoácidos que forman una proteína, ¿no? Y las modificaciones o plegamientos que puede haber en la proteína, ¿no? Entonces, esa es una disposición cuaternaria, ¿no? ¿Cuánto y qué, a qué nos referimos cuando hablamos de una estructura terciaria, ¿no? Recuerden que acá se van a ir sumando, qué sé yo, más aminoácidos, ¿no? Entonces van a formar una estructura, ¿no? Esta estructura, que va a ser una estructura tridimensional, ¿no? Es la estructura terciaria, ¿no? Después en la siguiente clase vamos a hablar y a tocar más a fondo qué estructuras podemos ver, ¿no? Está la alfa hélice,
la hélice colagenosa, la multilaminar, ¿no? La beta laminar. Hay una serie de estructuras que nosotros podemos establecer, ¿no? En las secuencias de las proteínas. Primario, los aminoácidos. Secundaria, ¿no? La secuencia y la cantidad de aminoácidos. Terciaria, la forma o la estructura. ¿Y qué sería la cuaternaria? ¿No? Sí. La cuaternaria sería la unión de esta proteína o la estructura que tiene esta proteína cuando se junta a otra proteína, ¿no? Se junta. Esa sería la estructura cuaternaria. Bien, pero esto se los dejo ahora solo únicamente como conceptos simples y después los vamos a ir desglosando mucho más en la siguiente clase. Bien. Como dice ahí, la proteómica es el estudio sintético de las proteínas. Bien, entonces, estudiar proteínas, cuando uno realmente quiere dedicarse y estudiar a las proteínas, ¿no? Se va a dar cuenta que está entrando a un mundo infinito. ¿Bien? De hecho, esta página, el Atlas de Proteína Humano, nos da más o menos una perspectiva de lo que significa estudiar las proteínas, ¿no? Esta es la página. Bien, entonces ustedes ponen acá alguna proteína. Bien, ¿cuál es la proteína que es el guardián del genoma humano? ¿No? ¿Saben cuál es la proteína que es el guardián del genoma humano? La que impide todos los días de nuestra vida que no hagamos cánceres. Es la proteína P53, ¿no? Por ejemplo, la buscamos. Y ahí está, ¿no? La P53, todas sus variantes, los tejidos en los que encontramos, las células simples, acá está en el cerebro, y su patología, ¿no? Todo desglosado, ¿no? En proteína por proteína, con estudios histológicos, estudios de captura híbrida, y estudios estadísticos y estudios, en este caso la P53, en cuanto a su expresión y su combinación, ¿no? Entonces, si quieren, qué sé yo, otra proteína, una proteína que encontramos como origen neural, ¿o quién tiene ejemplo de otra proteína? La ICC. ¿No? Lo mismo, ¿no? IC100, sus tejidos, dónde lo encontramos, en qué enfermedad los encontramos, ¿no? En sangre, cómo las medimos, la biología molecular de las mismas, sus linajes estructurales, su estructura en cuanto a lo que decimos, terciaria, cuaternaria, primaria y todo eso, ¿no? Y fíjense que al hablar solo de una proteína, tenemos todas estas variantes solo de la proteína S100, ¿no? Solo por la disposición de sus aminoácidos, ¿no? Y así podemos encontrar un montón de proteínas, ¿no? ¿Quién puede decir una proteína? La P16, encontramos asociadas a las queratinas, acá, en qué tejidos, ¿no? Por ejemplo. La expresión inmunistoquímica de esta proteína, en qué tejido se expresa, en qué patología se expresa, si están mutadas, en qué cáncer, en qué patología, en qué enfermedad autoinmune, en todo, ¿no? Entonces, fíjense que estudiar las proteínas es un proceso bastante complejo, ¿no? Hay momentos, ¿no?, en su carrera en medicina, que todos se van a hacer esta pregunta. Hay un momento en la
carrera de medicina que todos van a decir, disculpen, no estamos en universidad, no debería traducirlo tan textual, ¿no? Pero van a decir, ¿qué carajos hago aquí? ¿No? Y eso es cuando ustedes estudian a fondo las proteínas, ¿no? Otro momento épico en su carrera va a ser cuando estudian los linfomas, ¿no? Porque es interminable la clasificación. Sería dedicarnos por completo y toda nuestra vida a estudiar las proteínas, ¿no? Si ustedes quieren, entren a esa página y váyanse fijando, ¿no? Vayan buscando proteínas, vayan buscándolas, vayan poniéndolas. ¿Y qué tiene esta página? Todas las universidades, ¿no?, acreditadas para hacer estudios en biología molecular, investigación en biología molecular, proteína Kaiser, la suben a la página, ¿no? Proteína que se encuentra, ¿no?, o que se va a tipificar, se sube a esta página. O sea que está siendo actualizada constantemente, ¿no? Ahora, ¿quién me dice quién es este señor? Tony John. ¿Y quién me dice dónde está esta frase? Entonces, ya habíamos hablado de las proteínas según su clasificación, habíamos dado un panorama de lo que es su clasificación estructural: primaria, secundaria, terciaria, ¿no? También las vamos a clasificar según su forma. Proteínas fibrosas, como la queratina, presente en casi todos nuestros epitelios; globulares, como la hemoglobina o las inmunoglobulinas, ¿no? Según su composición química, pueden ser simples, conjugadas. Según su función, estructurales, como el colágeno, ¿no? El colágeno es parte estructural de qué tejidos. ¿Por qué tejidos serían esos? Tejido conjuntivo, ¿no? De hecho, en el tejido conjuntivo identificamos tres tipos de fibras: colágenos, reticulares, elásticas. Las tres son colágeno, ¿no? Pero según su disposición, unos sean colágenos, otros elásticas y otras reticulares, ¿no? Y obviamente tienen una función estructural, ¿no? Dan un sostén, ¿no? Dan una forma, como en el hueso se mineralizan y dan la forma y la consistencia a los huesos, ¿no? Enzimática, como las amilasas o todas aquellas enzimas que se producen en el proceso de degradación de los lisosomas. Bien, de almacenamiento, de defensa, ¿no? En sí tenemos toda esta clasificación de las proteínas, ¿no? Según su forma, según su composición y según su función, ¿no? Estructural forma parte de las estructuras. Enzimática catalizan reacciones químicas. De transporte, transportan obviamente moléculas. De almacenamiento, almacenan aminoácidos y otras moléculas. De defensa, protegen al cuerpo. Y de control, regulan funciones de nuestro organismo. ¿Bien? La pregunta más sencilla que puedo sacar de acá, ¿cuál sería? Denme un ejemplo de una proteína de control. Ustedes en coro contestarán. No han escuchado. Den un ejemplo de una proteína de control. Ustedes dirán. ¿Sí o no? Bien. Entonces, la síntesis, esto lo vamos a hacer rápido porque ustedes ya son expertos, ¿no?, en lo que es la síntesis. La síntesis de los procesos de transcripción y los procesos de traducción, ¿no? Entonces, la síntesis proteica comprende dos procesos, ¿no?, indispensables, ¿no? Uno no puede existir sin el otro, ¿no? Transcripción y traducción. Transcripción, ¿no?, tiene el inicio, la elongación y la terminación, ¿no? La transcripción se divide en esos tres procesos: inicio, elongación y terminación. ¿Cómo se clasificará la traducción? ¿Cuáles serán los pasos de la traducción? ¿Cuáles?
¿Cuáles creen que son los pasos? Si de la transcripción es el inicio, la elongación y la terminación, de la traducción será Es lo mismo. lo mismo, ¿no? Tiene un inicio, una elongación y una terminación, ¿no? Obviamente aquí yo, con la gente, les pongo sus conceptitos, aunque sé que ustedes ya saben a qué se debe cada cosa, ¿no? Traducción, inicio, elongación y terminación. Entonces, ¿qué pasa una vez que se ha realizado el proceso de transcripción? ¿No? El ADN, una parte, un gen, ha determinado que se sintetice una determinada proteína, ¿no? Transcripción. Una vez que sale, ¿cómo explicarían este cuadro para sintetizar la síntesis de proteína, ¿no? Teniendo en cuenta que este rojo así grande es el retículo endoplasmico rugoso, ¿no? ¿Cómo me explicarían este cuadro? ¿Qué sería esta línea, este hilito? Transcripción que le pasa al ARN, ¿no? En esta hebra de ARN de transcripción y mensajero que tiene sus sitios específicos de unión denominados sitio P y sitio A que se llaman secuencias de señal que se van uniendo. ¿Qué son estos rojitos? ¿Qué se van uniendo a esas secuencias de señal? Ven que se hace un poquito más larga cada vez. Son aminoácidos, ¿no? Se van juntando los aminoácidos y van formando cadenas polipépticas, ¿no? Hasta que llegan ¿dónde? A un receptor ribosómico del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Este receptor ribosómico hace que esta cadena, junto con su receptor, o que se llama secuencia de señal, ¿no?, ingrese al retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Los aminoácidos irán a terminar de completarse para sintetizar la proteína, la secuencia de señal se elimina, ¿no? Entonces, básicamente, así se forma o se empieza a sintetizar una proteína. Después de esto, ¿qué pasa? A ver si se acuerdan. Ya sabemos qué pasó, ya sabemos que el retículo endoplásmico rugoso dijo, bueno, vamos a sintetizar esta proteína. Una vez que el retículo endoplásmico sintetiza esa proteína, ¿qué pasa? Lo pasa al aparato de Golgi, pero ¿mediante qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Transporte vesicular, ¿no? Se forman vesículas y a través de unas proteínas de transporte llega al aparato de Golgi, ¿no? Pero ¿qué proteína de transporte interviene, ¿no?, en el transporte del retículo endoplasmico rugoso al Golgi? De llevar esa vesícula del retículo endoplasmico rugoso al Golgi. Entonces llega al aparato de Golgi. ¿Qué pasa en el aparato de Golgi? ¿Qué pasa? Ya está sintetizado. ¿Qué pasa? Pero para eso, ¿qué tiene que hacer la primera? Le hace un control de calidad el empaquetado, el envasado. Antes de eso hay un control de calidad de la proteína, ¿no? Y si esa proteína está más sintetizada, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué pasa?
¿qué pasa? ¿La desecha o la devuelve al proteína? La 18. ¿Qué? La 18. La devuelve a través de otra proteína de transporte denominada COP1, No es origen. ¿no? 2 y COP, ¿no? Ese sería el transporte anterógrado y retrógrado de las proteínas, ¿no? Pero bueno, esto es más simple repaso. COP 1 y COP 2, ¿no? Todo en el aparato de Golgi, ¿no? Responsable es el señor Camilo Golgi y todos sus científicos, ¿no? ¿Dónde está lo que les quiero mostrar? ¿No? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Lo que la célula hace para el transporte, ¿no? O para la síntesis de proteínas, ¿no? Porque las proteínas se pueden fabricar para ser utilizadas por la misma célula, ¿no? Pueden ser procesadas para salir de la célula a cumplir una función específica, como determinados tipos de enzimas, hormonas, determinado tipo de secreciones glandulares o lo que sea. Bien, hasta aquí en lo que sería la clase introductoria, lo que va a ser proteínas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna acotación que quieran hacer para la clase? ¿Nada? Bien. Entonces, para la siguiente clase, para el jueves, pues me acaban de decir que mañana no pasamos clases. Mañana a las 6 no pasamos clases. Por el alma también. Entonces, ¿qué está celebrando? Entonces, para el próximo jueves, como ya hay 2 grupos subdivididos, ¿no? Ustedes van a hablar de ciertas patologías que tienen que ver con la alteración de la síntesis proteica. ¿Bien? Entonces, Rocío, estás en un grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién está? Cristian, vos estás en el otro, ¿no? Bien. Un grupo va a ser síndrome nefrótico y el otro va a ser síndrome nefrítico. ¿Bien? ¿Cuál quieres hacer, Rocío? ¿Nefrótico o nefrítico? Nefrótico. No tienes más opciones. Bien, entonces, quiero que me hablan de esta patología, ¿no? Desde 4 puntos más. Bien, la etiología, la etiopatogenia o fisiopatología, como quieran decir. Bien, los cambios morfológicos, ¿no? Y al decir cambios morfológicos me refiero desde la célula hasta todo el organismo, ¿no? Bien, y el tratamiento. Bien, perfecto. Okay. Nada más que perfecto. Bien, entonces, si no hay ninguna duda,